Mientras estoy en presentación, como que no me deja. Abajo salen todos los participantes, sale chat, screen share, ahí no le sale, o arriba, puede ser, a ver, Arriba, arriba. arriba, pero cuando le doy chat, solamente me deja verlo cuando salgo de la presentación. Quitar, ocultar panel, grabar, chat. Sí, cuando salgo de presentación. Ah, pero puede ser que esté atrás. No, ya estamos en YouTube, qué bueno. Exacto. Faltan 5 minutos, déjame ver, volver a probar otra vez. Y voy a minimizar, a ver. No, su función de compartir está en pausa. Déjame ver qué es lo que pasa. Si se ve, si paso la lámina, ¿no? Sí, 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 Se ve sí. esta lámina negra. Yo la veo, hope, de esperanza. Ok. Ahora sí. Ahora sí veo el chat. Veo los participantes, veo el chat, veo todo. Bueno, muchas gracias por la invitación, Miglaret. No, usted sabe que usted es parte de la casa, usted siempre va a ser bienvenido aquí. Gracias. Bueno, tiene tantos años siendo profesor y siendo miembro de la cátedra en gerencia de la construcción, que bueno, y todos sus conocimientos que usted pueda compartir con el resto de nuestra audiencia, pues bueno, bienvenido será. No, yo Nosotros de su casa. gracias, estoy a la orden. Claro que sí. Denme un segundito. Ok, ya va, Estela. Y ahora dice que es. Yo tengo aquí en mi teléfono las 10:57. Faltan 3 minutos. Dame un segundito, ya me voy a retirar un momento otra vez y ya regreso. ¿Cómo no? No te preocupes.
Buenos días a todas las personas que se han conectado el día de hoy a nuestro espacio Construcción. El día de hoy tenemos un tema súper interesante que es Construyamos puentes para desarrollar esperanzas con el arquitecto Alberto Ligner, que nos acompaña el día de hoy. Vamos a dar unos minutitos más para esperar que se conecten más personas. Sin embargo, vamos a darle la bienvenida a nuestro conferencista el día de hoy, Alberto Ligner. Él es miembro de la Cátedra en Gerencia de la Construcción, con más de 30 años de experiencia en la docencia. Él es una persona que nos ha acompañado en otras oportunidades aquí en los espacios construcción. Y bueno, le damos la bienvenida al arquitecto Alberto y que bueno, él nos haga, mientras esperamos que se conecten las personas, bueno, vamos a generar esta conversación bien simpática y bien rica que se genera cuando tenemos estos temas tan interesantes como la esperanza y todo esto de la psicología positiva. Bienvenido, arquitecto. ¿Qué nos puede comentar el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén fortalecidos, en bienestar y bien de salud. Acuérdense que siempre el bienestar depende un tanto, por supuesto, de las circunstancias, pero otro tanto depende de cómo nos hagamos cargo de ella, ¿no? Porque puede ser que, bueno, tenemos ya más de año y medio en pandemia, ha habido altos y bajos y ahora con una nueva variante las cosas se empiezan como otros ciclos de complicación. Y entonces, claro, nos hemos ido como adaptando, ¿no?, a las situaciones, como suele suceder, ¿no? Uno puede quedarse en el pasado y o aceptar o no aceptar, o si aceptas, bueno, ocurre un proceso de adaptación en el cual tomas previsiones, te cuidas, pero bueno, ahí están ustedes con sus máscaras trabajando en la cámara, algunos trabajamos en forma mixta desde casa y oficina, y bueno, hay gente que ya descubrió una nueva forma de trabajar, ¿no?, que es el teletrabajo. Hay varias personas entonces que han seguido su trabajo a través de la conectividad y de las tecnologías. Sin embargo, bueno, nos toca gestionar una cantidad de elementos, ¿no? Gestionar sobre todo las emociones, porque bueno, como ya hemos dicho en sesiones anteriores, si uno lo ve en inglés,
emotion es, quizás nos da señas de lo que son las emociones, ¿no? Energía que mueve. Ese es, digamos, como una traducción de un uso específico para emociones. Y efectivamente, ¿no? Detrás de una acción generalmente hay una emoción. Una acción para dejar de hacer o para activarnos. Entonces, por eso es tan importante uno en esta época conectarse con el conocimiento de las emociones y de las fortalezas o de las condiciones preexistentes que tenemos los seres humanos para salir fortalecidos, ¿no? Y enfrentar la situación cotidiana que nos toca. En esta situación compleja, bueno, muchos hemos tenido que llamar, convocar alguna de nuestras fortalezas o condiciones primarias o existentes en nuestra personalidad, como son las fortalezas. Y hemos aprendido también a reconocer y a entender cada una de aquellas emociones que han venido apareciendo a lo largo de todo este tiempo. Bueno, a lo largo de todo, como conversaba yo ahorita con Miglaret, ¿no? Las cosas que existían antes de la pandemia siguen existiendo. La gente le sigue dando gripe, le sigue dando alergia. Y tenemos, bueno, un además, que es el COVID. Entonces, bueno, ¿y por qué es importante gestionar nuestras emociones? Porque las emociones pueden dejar de ser emociones y llevarnos a lo que hemos llamado estados de ánimo. Y los estados de ánimo se vuelven como coherentes a lo largo de nuestra vida y las podemos, de repente somos coherentes en el trabajo, somos coherentes en la casa, y bueno, y si son estados de ánimos que no son apropiados, o sea, son negativos, entonces, bueno, nos conectan con otras cosas que ya escapan de la psicología positiva, van a la psicología tradicional, pero podemos sentirnos ansiosos y bueno, peor aún, deprimidos, ¿no? Entonces, estar consciente, esa es la recomendación que siempre hacemos en estos espacios. Estar consciente, estar en tiempo presente, es quizás uno de los elementos más importantes que tenemos a mano y se nos olvida muchas veces. Que vivir el presente es como un regalo. Siempre vivimos o rumiando en el pasado, no siempre, pero con mucha frecuencia vivimos rumiando en el pasado o ansiosos por lo que va por el devenir. Entonces, a veces uno lo reconoce porque está almorzando y está almorzando con un grupo y después dice, bueno, yo almorcé y ¿qué comí? Claro, porque estaba recreando cosas o del pasado o del futuro. Fíjense lo importante en una cosa tan cotidiana y sencilla y elemental, que nos dice, ¿no? Nos dice que porque además el cuerpo habita en el presente, el cuerpo no habita ni en los dos extremos. Y las emociones generalmente habitan en los tres, pero podemos convocar a emociones positivas que nos convoquen a estar en tiempo presente. Entonces, fíjense, podemos hablar de que podemos estar en tiempo presente en cuerpo, en lenguaje y en emociones. Y eso es fantástico porque entonces tenemos dominio de el hacernos cargo de nuestras propias circunstancias y de lo que estamos viviendo. Hoy vamos a hablar de una emoción muy particular, muy interesante, que es
la emoción de la esperanza. Pero no solo es una emoción. Para la psicología positiva es también una condición del ser humano, del individuo, del ser. Eso quiere decir que es una fortaleza de carácter. Como ellos dicen, es una condición preexistente. Todas las condiciones preexistentes las tenemos, existen. Yo quisiera que nuestros amables almas que nos acompañan hoy me escribieran por el chat cuál de los tres tiempos habitan con más frecuencia. ¿Viven en el presente, en el pasado o están ansiosos con el futuro? A ver cuál es su mirada ahora que yo les dije esto de algo tan sencillo como el almuerzo. Igual cuando uno se despierta en la mañana también puede estar o se conecta inmediatamente con algo que le pasó, que no ha solucionado, que bueno, es un aviso que debe solucionar, o nos conecta con un estado ansioso de algo que tenemos que hacer. Si nos sentimos mal o pasamos una mala noche y tenemos que levantarnos, tenemos que tomar una decisión también. Pero para enfrentar y accionar, hacer acciones, tomar acciones que nos permitan avanzar, lo mejor es habitar el tiempo presente. Algunos se relacionan con algunos de los tiempos de alguna forma más activa que con el tiempo presente, ya sea con el pasado o con el futuro. Usualmente estoy pensando lo que tengo que hacer, eso es futuro, ¿no? Pero está bien, porque ahora vamos a ver en los gráficos que uno se establece metas y se establece, bueno, tiene que hacer una planificación. La planificación la hacemos en tiempo presente, ahorita vamos a ver un gráfico. Y bueno, no podemos vivir absolutamente en el presente tampoco porque tenemos que visualizar. Y una de estas fortalezas de las que vamos a hablar hoy, que es una, pero que tiene la psicología positiva, le da tres nombres, dice que como fortaleza de carácter, o sea, como condición preexistente en el ser humano, está la esperanza, el optimismo y la visión de futuro. Y fíjense que tienen que ver, porque la esperanza es como emoción, es como una mirada de que algo va a ocurrir. El optimismo es que ese camino nos va a llevar a la meta que queremos llegar. Y la visión de futuro es un poco, son esas metas, como dicen, usualmente estoy pensando en lo que tengo que hacer, pero claro, usualmente, pero no todo el tiempo, ¿no? Porque, bueno, hay tiempos de planificar, como dicen las escrituras, hay tiempo de sembrar, de recoger, y tiempo de espera, ¿no? Tiempo de espera que las semillas crezcan. Hoy vamos a hablar entonces de esta maravillosa palabra que es esperanza, que tiene esa doble condición. Es una fortaleza y es una emoción. Y mi cruzada o mi propósito como promotor de bienestar, porque lo he visto en mí mismo, es que uno no tiene emoeducación, la educación de las emociones. No tiene un emoabecedario ni tiene una emoalfabetización, porque las emociones las aprendemos a lo largo de toda nuestra vida y vamos aprendiendo y nos vamos enfrentando a ellas y las vamos viendo y las vamos conociendo
y de alguna manera, como vivimos en sociedad y en sociedad aprendemos, les vamos dando como significado a esas palabras. Sin embargo, aparte del significado, existe de que esas emociones están y habitan porque las aprendimos en nuestra vida cotidiana, y esas emociones son activadoras de acciones. Y entonces las comprendemos, comprendamos o no, son activadores de lo que vamos a hacer. Y entonces lo que les hablaba de la cruzada tiene que ver con que, bueno, es importante como que haya una oportunidad como para decantar, como para conocer, como para escuchar otras opiniones acerca de su significado, ir al DRAE, si leemos un libro, ver qué significado le da a ciertas palabras, porque esperanza para Occidente y para Oriente, aunque la psicología positiva solucionó eso, le da una mirada distinta. Para los occidentales, la esperanza es más una emoción. Para los orientales, la esperanza es más una condición predeterminada del individuo, o sea, más una fortaleza. Entonces, bueno, cuando psicología positiva hace el modelo que representa el PERMA, que hemos conversado antes y lo vamos a repasar el día de hoy, bueno, establece que existen 10 emociones positivas que podemos entender, aprender de ellas, escucharlas y convocarlas, y existen 24 fortalezas de carácter. En esta oportunidad que la Cámara me pide hablar de la esperanza, bueno, fue una oportunidad de oro para mí porque transité justo lo que les estoy hablando, acerca de la educación de las emociones y la educación de las fortalezas de carácter. Cuando uno lee el significado de ciertas palabras como esta, que además viene desde las antiguas, bueno, las antiguas escrituras hablaban de fe más que de esperanza. Pero fe para la psicología positiva es una fortaleza distinta a la esperanza, porque la esperanza mueve y nos permite generar la ruta o el camino a lograr una meta, como decían ahora, diseñar, planificar lo que tengo que hacer más adelante, el día de mañana. O no sé si vamos claro, me pueden decir por ahí antes de empezar a publicar la presentación, que tiene 30 láminas, en lo que queda resta del tiempo. Hay muchas gráficas y solamente quiero seguirles el proceso que yo seguí, porque cuando uno hace una presentación, uno se da cuenta que hoy he escuchado he escuchado que fe es esperanza. ¿Qué opina usted? Sí, para las escrituras antiguas, esperanza es fe, o está incluida dentro de la traducción. Eso lo leí en esta investigación para esta presentación. Para la psicología positiva son fortalezas distintas. De fe no vamos a hablar hoy, vamos a hablar de esperanza, pero la fe tiene que ver más con lo espiritual. La esperanza tiene que ver más con la humanidad, con lo que somos, con lo que somos capaces de dar, y se asocia también la confianza de lo que desearíamos que suceda en un futuro cercano. Por eso que la esperanza la acompaña el optimismo y la visión de futuro como fortalezas de carácter. ¿Cómo vamos hasta ahora? Ahora con la presentación vamos a aclarar mucho más. Vamos a compartir pantalla entonces.
Esto es, déjame abrir el chat de todas maneras para tenerlo ahí. Bueno, esto es, ahí están, a lo cual pertenezco, a la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva. Estoy actualmente, aparte de ser miembro, estoy colaborando, estoy en la junta directiva en estos momentos. Pertenezco a la Sociedad Venezolana de Coaches. Llevo 11 años coordinando la cátedra de gerencia de construcción de la Cámara, lo cual me enorgullece, y este año cumplo 30 años como docente en la Universidad Metropolitana, en mi segunda alma mater. Entonces, fíjense interesante, y fíjense cómo interpretó la Cámara cuando le colocamos nombre a esta conversación: construyamos puentes para desarrollar esperanza. Y la gente gráfica de la Cámara interpretó esto, ¿no? Un bombillo, una escalera. Es un puente que vamos de un sitio y vamos a otro, pero vamos a un sitio luminoso, esperanzador sería, ¿no? Porque es una idea, es un logro, es una meta. Y bueno, sobre esto interesante vamos a conversar. Me llama mucho la atención que es una palabra que es casi un mantra. Es una palabra en inglés, es una palabra que está asociada a muchísima gente, a muchísimas fundaciones. a- Hay esculturas en las calles que hablan de hope, esa esperanza en inglés. Y en lo que está arriba, que dice hope, optimismo y orientado de la mente hacia el futuro, es el símbolo que le da la psicología positiva de Martin Seligman, que es el creador de esta nueva tendencia de la psicología. Y dice entonces una fortaleza de carácter, una emoción. Y yo le puse entre paréntesis, me enfoco en la emo, de emoción, alfabetización, porque yo creo que estoy convencido ahora, y es mi vista, mi mirada muy particular, es que si logramos dedicarle un tiempo, en tiempo presente, a entender qué es lo que nos está pasando en un momento determinado, podemos darle nombre a ciertas emociones. Ahora vamos a ver el mapa de las emociones que existen. Si me están viendo, ¿no? La presentación. ¿Alguien me puede escribir en el chat que sí? Sí, Alberto, se ve perfecto. Gracias, gracias. Ok, entonces seguimos con Hope. Esto ya hablamos. Entonces, fíjense, el libro, uno de los libros emblemáticos de psicología positiva, lo hicieron, Seligman trabajó con Peterman en el desarrollo de esta teoría, en el desarrollo del test que mide la fortaleza de carácter. Los discípulos escribieron un libro maravilloso que extraje algunas cosas, porque no solamente el qué vamos a hablar hoy, sino vamos a hablar un poquito del cómo. Entonces, bueno, no tantas letras, pero me permito leerlo. La esperanza y el optimismo representan la actitud hacia el futuro y lo bueno que podría tener. Fíjense que lo diferencia de la fe, que no es el tema de hoy, pero la fe es creer, en el caso de la fe cristiana o en la fe occidental, es creer aún no ver y no conocer. La esperanza, en cambio, es una activación, es una acción. Por eso la acompaña el optimismo. Es una actitud hacia el futuro. Pensar en el futuro esperando que ocurran los eventos, los resultados deseados, impulsa las acciones dirigidas hacia las metas. Fíjense que, y mucha gente, y bueno, y el modelo que traigo es justo de él, ¿no? Esto hay una tendencia que está impactada mucho por la física cuántica que ha intervenido en casi todos los
conocimientos universales que tenemos ahora. Y bueno, también por supuesto afecta la forma de mirar el mundo. A la primera persona que yo en el 2018 le escuché hablar de esto fue a Jean Clotaud, que él es el promotor de una red social que hace vida en Caracas, es venezolana, que se llama Urigi. Él trabajaba mucho sobre cómo visualizar el futuro y traerlo a tiempo presente. Pues él dice que si uno logra visualizarlo y establecer metas desarrollables, confiables y que se puedan llevar a cabo, el futuro ya existe y uno lo puede traer a tiempo presente. Claro, es una metáfora, pero las metáforas a veces nos hacen sentido. Por eso yo le preparé esta presentación como yo hubiera querido que me explicaran esto. Entonces dice, incluso frente a los contratiempos, las personas con esta fortaleza esperan la próxima oportunidad, fíjense si no lo logran, y vuelven a hacer planes para hacerlo mejor. Esto lo dijo Polly Shannon en ese libro que le estoy haciendo, que se llama Las fortalezas de carácter importan. Y esta es la metáfora, fíjense que esto es un reloj de arena, sería vertical. Este es el modelo de Jean Clotaud y dos relojes de arena que se unen en el presente. Entonces, bueno, yo usé la metáfora de Jean de cómo planificamos el futuro, perdón, y podemos hacerlo que lo podamos sentir y estar esperanzados de poder caminar hacia esa meta, porque hay un reconocimiento del pasado y de la historia y de una planificación futura, de una creación de acciones y basados en esta fortaleza de carácter que es poderosa, podemos transitar y tener un camino hacia el cumplimiento de las metas del futuro. Claro, es un poco extraño porque es un reloj de arena horizontal en vez de vertical, donde el futuro fluye hacia el presente. Claro, fluye porque es la metáfora de haber planificado lo que queremos que ocurra y después con la esperanza caminar hacia él. Por eso este es digo, ¿cómo yo muestro? Pues básicamente esta es mi creencia, esta es mi mirada y es lo que estoy compartiendo con ustedes. Fíjense que anteayer Yulimar Rojas dice, bate el récord del mundo con 15.67. Yo aquí en el apartamento, yo medí 15 metros y yo digo, tengo que atravesar el apartamento de un lado a otro, a lo largo, no a lo ancho. Bueno, a lo ancho tampoco podría, pero impresiona. Entonces, cuando caminen, den 15 pasos en la calle, bueno, 15 pasos no es un metro, pero si hacen los pasos largos, eso que uno hace cuando juega, cuando era niño, es un metro, ¿no? Entonces, bueno, 15.67. Nadie nunca ha saltado tanto como Yulimar Rojas. La venezolana ha batido el récord del mundo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para llevarse el oro. Entonces, bueno, ahí está mi puente. Ella, en el pasado que hubo un trabajo duro por años, en el futuro habría que preguntárselo a ella, ¿no? Eso es una opinión. Por supuesto, cuando tú vas a una Olimpiada, quieres ser la mejor. Y además lo hizo en el tercer salto. Cuando uno ve la película y ve cuando saltó la primera vez, cuando saltó el día antes para clasificar, que ya fue el mejor puntaje, y después en la clasificación, en el tercer salto fue la mejor marca. Eso quiere decir que hay otras emociones y fortalezas que se desarrollaron y ella convocó en su ser natural para poder hacer ese logro fantástico y de lograr esa medalla de oro para el país. Con esta
metáfora de la esperanza, bueno, por supuesto tenemos asociado al orgullo, el orgullo como emoción positiva, porque bueno, nosotros tenemos neuronas espejo que se afilian a los logros de otros y nos hacen por espejo sentirnos orgullosos del orgullo que ella siente. Entonces, fíjense cómo a través de las enseñanzas de la psicología positiva nos puede dar datos sobre lo que nos pasa. Lo que pasa es que le damos más importancia a lo que mal nos pasa, porque por supuesto tienen un peso mayor. Quizás porque le damos importancia y porque no tenemos esa educación apropiada, pero la psicología nos muestra que hay herramientas, y voy a hablar un poco algunas de ellas. Para realizar una meta, esa meta que tenemos ahí en el futuro, ahí en la parte derecha de la imagen, como decían antes, siempre estamos pensando en lo que tenemos que hacer. Claro, planificamos, pero después entonces tenemos que accionar para llegar ahí. Las metas solamente como recordatorio está este símbolo, ¿no? Pueden ser específicas, medibles, alcanzables, realistas y deben estar de acuerdo con el tiempo, ¿no? De que deben ser logrables, realistas también, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Vamos a ver si pasa la lámina, que no quiere pasar. Relojito. Vamos a ver si... Ok. Fíjense rápidamente, ¿no? Para el DRAE, para la Real Academia Española, la esperanza es un estado de fe. Fíjense cómo las mezcla, ¿no? Porque es para la cultura occidental y ánimo optimista, sin embargo, le agrega el optimismo basado en la expectativa de resultados favorables relacionados con eventos o circunstancias de la propia vida o en el mundo en su conjunto. Fíjense que habla de la fe. Para la mirada cristiana, les quise agregar que existe esto que es las virtudes teologales, o sea, las que están afiliadas a la religión. Fe, esperanza y caridad. Entonces, la esperanza es una virtud también. Y para la psicología también lo es, y lo vamos a ver en el modelo que vamos a ver ahora. Un poco como recuerdo, es el modelo PERMA. Me apareció una nota que dice que desapareció la presentación. Sí la siguen viendo, ¿verdad? Sí, se ve perfecta. Ok, gracias. El PERMA, para los que no estuvieron en la sesión pasada, son las letras, la primera letra de cada palabra que nos recuerdan los elementos, los pilares del bienestar. Cultivar, fíjense que habla la palabra cultivar. Entonces, bueno, yo le digo hemoeducación. Cultivar las emociones positivas, que son 10. Compromiso es estar tan atento a lo que hacemos que de repente se nos pierde la dimensión del tiempo, ¿no? Y entramos como en lo que llama esta disciplina fluir. Las relaciones humanas positivas, la familia, el trabajo, sentirse a gusto con los compañeros de trabajo. El meaning, el significado, es el sentido de vida. Víctor Frankl escribió mucho sobre esto y dice, bueno, que los seres humanos debemos tener como un objetivo máximo mayor en la vida, lo cual nos mueva no solamente pertenencias materiales, sino
probablemente lo encontremos a través de ayudar a otros, acompañar a otros. Y por último, los logros, que es el mundo de las pertenencias, de las metas, donde cumplir metas, cumplir la visión de futuro. Aquí la esperanza tiene mucho que ver en este pilar. Recordamos nada más que son las fortalezas, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora. Fortaleza, ya lo dijimos, una condición preexistente de la personalidad que nos hace pensar, sentir o actuar de una forma específica que es auténtica y que nos llena de energía. Lo que tiene que ver con el PERMA, por supuesto, y vimos esa flecha que cruzaba horizontalmente al PERMA, a las 5 letras, porque las fortalezas de carácter cruzan transversalmente a los pilares del bienestar. Entonces, recordando dónde está la vida plena de la psicología positiva, habla de 6 virtudes que tienen mucho que ver con las virtudes originales de aristotélica, digamos, se asemejan en algunas de ellas. Y además que lo grande de esto es que Seligman viajó por todo el mundo y logró unir en un solo modelo esa mirada que les hablaba antes de la mirada occidental y la mirada oriental de ciertas palabras que las vemos como fortalezas o las vemos como emociones. En este caso, pertenece la esperanza, que está aquí en amarillo, pertenece a la virtud. Estas son las 6 virtudes: trascendencia, humanidad, coraje, sabiduría, justicia y moderación. La esperanza pertenece a la virtud de la trascendencia junto con el optimismo y la mentalidad de futuro. Estas son las 10, solamente para que las vean gráficamente, son las 10 emociones positivas: alegría, interés, serenidad, gratitud, diversión, orgullo, asombro, inspiración, esperanza y amor. Y entonces surge algo interesante, que amor, humor y gratitud tienen doble condición. Es una emoción positiva y es una fortaleza. Eso quiere decir que con ese conocimiento nada más y hacerlo propio, hacerlo consciente, podemos enfrentar ciertas circunstancias adversas que nos toque vivir. La esperanza también es una emoción y es una fortaleza de carácter. Fíjense que es la 9ª, según Barbara Fredrickson, para la psicología positiva. ¿Y cómo reconocer la esperanza? Bueno, solamente hay que primero habitar en tiempo presente en algunos momentos y estar pendiente de lo que sentimos y qué los proporciona, tanto las buenas como las malas. Porque también podemos sentir, fíjense, la película de Pixar que hablaba de 5 emociones básicas y colocaba alegría y a tristeza, que son las, que digamos que casi las protagonistas, pero está el disgusto, está la rabia y está el disgusto, o sea, el asco. Claro, todas vienen desde cuando vivíamos en cavernas y se han vuelto como, bueno, de una manera distinta, pero cuando dejamos que ellas ocurran y no las analizamos, cuando las analizamos podemos aprender de ellas, y si no las analizamos, bueno, nos conduce a acciones que a veces nos arrepentimos. Y para que más aún de Spinoza y Cifuentes, fíjense lo interesante, ellos colocan más emociones aquí, pero fíjense, colocan las de Pixar: ira, disgusto, tristeza y miedo, pero colocó además la felicidad. Y bueno, y
yo pienso que el amor debería estar en esta rueda. Pero fíjense cómo de cada una se van eh, separando y van manteniendo una cantidad de palabras que a lo mejor, claro, son como formas de expresión de una emoción pura, pero repugnancia, repulsivo, anhelante, ignorado, indiferente, realizado, respetado, eufórico, pasmado, atónito, curioso. Probablemente le podamos dar significado a todas ellas. A lo mejor hay algunas que no, inclusive en las fortalezas de las 24, segura y fortalezas que desconocemos y que pudiéramos reconocerla de alguna manera y traerla a tiempo presente, porque para la psicología positiva lo negativo tiene más peso que lo positivo, por lo cual tenemos que hacernos cargo. Para tener al final del día, reconocer que estamos en bienestar y poder tener un sueño reconfortante, hablamos de tener 3 emociones positivas a una emoción negativa. Si tienen alguna pregunta, por favor, un comentario, lo hacen por aquí, por el chat. Construyamos puentes para desarrollar la esperanza. Este es un modelo que les traje porque quizás le da luces también para reconocer cómo se crea una virtud. Aristóteles decía que las virtudes se pueden desarrollar, son hábitos. Vamos hacia los puntos medios. Entonces, fíjense, hay un defecto a la izquierda, una virtud en el centro y un exceso. Entonces, bueno, vamos a hablar solo de esta primera, el cobarde, el valiente y el temerario. Pero el punto medio no está, la virtud no está exactamente en el medio entre las dos, porque el valiente tiene más de temerario que el cobarde es la inexistencia de la valentía. Esta misma metáfora ya la habla la psicología positiva, que habla ahora, y es un conocimiento novedoso, nuevo, que está explorando la psicología positiva, y ahora habla de la ciencia de las fortalezas. Y habla de que podemos, acuérdense que pueden hacer sus fortalezas en un test. Yo ahora se los escribo por el chat para saber cuáles son las 24 fortalezas que aparecen en ustedes mismos, ¿no? Y ellos ahora hablan de que las fortalezas pueden ser insuficientes, pueden estar en un estado óptimo o podemos tener un estado excesivo. Fíjese que tiene que ver un poco con lo que hablábamos del modelo aristotélico, que el temerario no es valiente porque hace las cosas porque sí, no siente temor al hacerlas. Entonces ahora, por primera vez, la psicología positiva reconoce que el uso excesivo, perdón, que el uso excesivo de una fortaleza también puede ser que no sea tan bueno. Entonces, bueno, tienen una cantidad entramos en otras áreas de pero esta es la página donde pues, el test es gratuito, se llama viacharacter.org. Ahí pueden entrar y hacer su test gratuito y le dan las 24 fortalezas de carácter y pueden saber en qué nivel se encuentra la esperanza. Hay una teoría, la teoría de la esperanza, que es muy sencilla y tiene que ver con lo que escribieron antes. Una persona A quiere ir a un punto B y diseña o produce una ruta. Fíjate, esta teoría de la esperanza tiene 3 elementos nada más: la persona A, la meta B y la ruta flecha. Y esta es la nueva forma de ver la esperanza. Por eso es interesante haber llegado aquí a través de lo que dice el DRAE, la pregunta que ustedes hicieron acerca de la fe. Porque si la esperanza es una fortaleza predeterminada o preexistente en el intelecto,
en el carácter, perdón, entonces la podemos desarrollar. Fíjese qué interesante, ¿no? Esta es la teoría de Dick Diner, que dice que nada más con conocer que esto es factible o posible, podemos diseñar metas que nos lleven a las metas, diseñar acciones, perdón, que nos lleguen a las metas deseadas. ¿Y cómo diseñamos metas? O, bueno, déjame ir ahí lo dejé para el final. La pregunta que me hago ahora es, ¿podemos desarrollar la fortaleza de la esperanza? Y yo, aquí está Hope, dentro del VIA Character. Ellos, más letras, ¿no? Pero bueno, voy a hacer un repaso rápido porque todo lo que hemos hablado hasta ahora es el qué. Este es un poco del cómo. Y me voy a permitir, en los minutos que quedan, leérsela porque esta es quizás la esencia de la presentación de hoy, ¿no? Recordar una situación en la que usted o alguien cercano a usted superó un obstáculo difícil y tuvo éxito. Recuerde este precedente cuando se enfrente a una situación similar. Entonces, tener en cuenta lo que uno vivió, la historia. Acuérdense el modelo metafórico de los puentes y del reloj acostado. Podemos fortalecernos en lo que tuvimos éxito en vidas pasadas, de que en cuando diseñamos una meta que diseñamos acciones que logramos exitosamente y que podamos recordar. 2, visualice dónde y qué quieres y dónde quiere estar o qué quiere estar haciendo después de 1, 5 o 10 años. Esboce un camino que pueda seguir para llegar ahí. Incluir pasos manejables, formas de controlar ese progreso. Claro, esto es un ejercicio muy interesante, muy válido, que yo sigo haciendo, no importa que yo tenga casi 65 años, porque puede ser que viva 100 y bueno, y deje de tener esperanza, y al dejar de tener esperanza probablemente se termine la fe y deje de soñar. Y yo creo que soñar, diseñar metas y diseñar el camino que vas a transitar hace que ese reloj se vuelva horizontal y que ya cuando está visualizado en el futuro, solamente tenemos que hacer acciones que nos permitan llegar ahí. Yo no sé si logro explicarme es un poco esta nueva mirada de la esperanza. 3, recuerde las malas decisiones que tomó, perdónese a sí mismo y vea cómo puede tomar mejores decisiones en el futuro. Podemos aprender de los errores en lugar de ser perseguido por ellos. Esto le hablaba, ¿no? Uno se puede quedar enganchando y rumiando en todo lo malo que le pasó y habita en el pasado. O puede aprender de lo bueno que le pasó, porque a todos nos pasan ambas cosas. Entonces, rumiar más bien en las cosas positivas más que en la negativa. Entonces, cuando tenga una adversidad, regrese, visualice el pasado y aprenda de él y regrese y solucione y enfrente la adversidad. 5, rodéate de amigos optimistas y con visión de futuro. Seguro los conoces, los tienes, cómo hacen, cómo planean en las metas. Claro, y hay otras fortalezas asociadas, ¿no? El valor, quizás, la perseverancia, la gratitud. Hay otras fortalezas que acompañan a la esperanza. Rodéate especialmente cuando te enfrentas a un revés. Tiene que ver con la historia y con el pasado. Acepte su aliento y ayuda. Es otra de las cosas fundamentales que tenemos que aprender. Generalmente somos demasiado orgullosos y no sabemos pedir ayuda o no queremos pedir ayuda. Pedir ayuda es fantástico.
Después nos ayuda a desarrollar el agradecimiento y bueno, y además de ser empático y compasivo después, que es una de las cosas maravillosas que nos dan tener un sentido de vida. La esperanza tiene mucho que ver en eso. Acepte el aliento de otros y su ayuda y hágale saber que usted estará para ellos cuando ellos lo requieran o lo necesiten. Entonces, esto es, si quieren desarrollar el humor, el libro está en inglés. Yo hice una traducción primaria y después me fui al traductor de Google y bueno, leí el párrafo en el inglés que yo conozco y puedo traducir y lean, escojan un libro en inglés que ustedes tengan, vayan al traductor de Google y lean en su propio inglés y vean lo que Google traduce para ustedes. Seguro que van a pasar un rato estupendo conectándose desde el humor como emoción y desde el humor como fortaleza. Este sistema lo voy a pasar muy rápidamente, esto es lo que dice Echeverría desde el coaching, que todas las personas hacen acciones para obtener resultados y aprenden de ello. Y hay emociones involucradas, inclusive fortaleza. La fortaleza como una condición preexistente me acompaña a mí antes de tomar una acción. Hay una acción que me mueve que ocurre antes de obtener un resultado. Al obtener el resultado ocurre una emoción también. Y hay un aprendizaje que me hace hacer las cosas de una manera distinta o que me cambien a mí como ser humano. Claro, este modelo pudiéramos estar una hora hablando de él. Lo que quiero decirle es que ¿dónde está la fortaleza en este modelo de Echeverría? Que es muy sencillo. Una persona tiene una emoción, hace una acción o le pasa algo. Por ejemplo, vas caminando, vas a subir a Sabasnieves y te aparece una culebra o una araña. Claro, hay un estado de conservación que es innato, que precede a todo lo que es una acción que nosotros no decidimos hacerla. Es una acción de conservación, pero junto con ella aparece una emoción y la emoción nos hace tomar acciones distintas a esa primaria que probablemente fue correr o pedir ayuda o gritar. De ese resultado podemos aprender, porque hay un aprendizaje. Ese aprendizaje ocurre en 3 niveles, pero esto lo hablaremos cuando nos toque hablar del coaching de fortaleza, que con mucho gusto lo hablamos nuevamente. Entonces, hemos hablado muchas cosas y quizás es mucho contenido para una hora, pero lo que he pretendido decir ahora uniendo con este modelo es que las acciones nos hacen ser personas distintas. Este es un postulado del coaching, que tal como actuamos, somos, pero que tal como somos, actuamos. Si tal como actuamos somos, entonces a través de la esperanza podemos diseñar metas que nos permitan aproximarnos a la persona que queremos llegar a ser. La psicología positiva, y ahora todo el mundo la usa, esa expresión, se volvió cotidiana, bueno, gracias a Dios, alcanzar la mejor versión de nosotros mismos. Y muchas marcas lo usan, ¿no? Supermercados, el arroz Mari, etcétera. La psicología positiva ha impactado de una manera tan poderosa que ha pasado a hacer mensajes. Las películas, a veces uno ve una película por cable y una persona le dice a otra, es que yo te quiero ayudar para que alcances la mejor versión que puedas llegar a ser. Claro, ya hemos visto que todo este conocimiento está en cambio permanente, porque la psicología positiva apenas comenzó en el año 2005.
y ya estamos en el 2021, o sea que para un conocimiento universal es muy poco tiempo. Inclusive la psicología tradicional, que es del final del siglo antes pasado, pues nada, es muy joven. Entonces, todos los días está reconstruyéndose y viendo. Y una de esas miradas nuevas es que podemos tener una fortaleza que no usamos, o sea, inactiva o sobreusada. Y la usamos de manera excesiva. Sobre todo si estamos egocentrados y dejamos que el ego tome ciertas decisiones, pero ese es otro tema de conversación. Por los momentos, el VIA Institute, o el viacharacter.org, recomienda que debe haber todo un proceso de educación previa en el que conocer las emociones y conocer las fortalezas ayuda muchísimo a entenderlas. La psicología positiva para el pensamiento occidental, particularmente a mí, me ha ayudado muchísimo a entender que el amor, por ejemplo, es una fortaleza y es una emoción, que el humor, en el que he trabajado muchísimo, es una fortaleza y es una emoción, y que bueno, que ahí y bueno, la gratitud que todos la conocemos, porque todos de alguna manera somos agradecidos. Pero si somos agradecidos como fortaleza, fíjese, puede convocar a la emoción gratitud. Y la emoción gratitud, cuando vimos eso de 3-1, los coloca en un balance de bienestar. Lo que quiero resumir con todo esto que he hablado, primero, que conocer lo que sentimos es muy importante. Segundo, que vivir en tiempo presente es fundamental. Tercero, que podemos aprender mucho de la historia, de lo que hemos vivido, no de la historia universal, de la historia personal, para poder diseñar futuros. Que los futuros se pueden diseñar a través de la esperanza. Que la esperanza como fortaleza y como emoción nos permite diseñar caminos posibles para poder alcanzar las metas que deseamos. Otro, que la esperanza tiene muchas miradas. Tiene la mirada cristiana, tiene la mirada del DRAE, tiene lo que me preguntaron ahora, que tiene que ver la esperanza con la fe. Tiene la definición de la psicología positiva y tiene la definición que yo les muestro ahora como metáfora de cómo avanzar hacia el futuro. La psicología positiva nos da herramientas para comprender. Además de ir al diccionario y de leer el significado de una cosa que a veces nos da sentido y a veces no es suficiente. La psicología positiva en su práctica, que son esos 5 elementos que les mostré ahora, como para empezar, para desarrollar la esperanza, nos dice de una manera clara del cómo, no solamente el qué, porque está bien, la emoeducación, la emoalfabetización, tiene que ver con decir y con reconocer. Pero realmente las cosas cambian cuando uno las reconoce dentro de uno mismo. Cuando uno dice, es que yo tengo esperanza. Es que yo soy agradecido. Es que yo puedo desarrollar el humor cuando hace falta. Yo puedo trabajar en equipo. Yo soy líder. ¿Qué tipo de líder soy? Yo sé escuchar. Hay tanto que podemos hacer. Yo creo que este tipo de conversaciones, de alguna manera, aunque sea por un momento, si estuvimos en tiempo presente escuchando esto, nos permite tomar decisiones y de alguna manera entender qué es ser una mejor versión de nosotros mismos. Ya lo hablamos, la honestidad, ya estamos terminando, la honestidad, la inteligencia social, el autocontrol, la perseverancia, la gratitud y al analizar el lenguaje que usamos, tiene que ver con esto. Y
esto lo dijo Antonio Marina en su diccionario. Me dice que es un diccionario de sentimientos. Nadie feliz lo van a ver desesperanzado. Y nadie desesperanzado lo van a ver feliz. Eso quiere decir que el desarrollo de la esperanza como fortaleza tiene que ver, aunque la felicidad puede llegar a ser efímera, porque puede ser, es de las más difíciles de definir. Si es una emoción, es una fortaleza, no es según la psicología positiva. Es más bien como una actitud, es como un reconocimiento, aunque los estados de felicidad son tan intensos que pueden decir, bueno, eso es una emoción, pero no hay personas felices desesperanzadas. Santo Tomás dijo, lo esperado debe cumplir varios requisitos. Ser un bien espiritual o material, en este caso, él no lo dijo, pero yo sí. Futuro, por eso que la esperanza tiene que ver con lo que veamos hacia adelante. Dotado de alguna grandeza, me parece que sería fantástico para ser espiritual, o de alguna dificultad y demás que sea posible. Porque tampoco podemos, inclusive los milagros son posibles. Pero ahí sí entramos en el mundo de la fe. Puedo sentir esperanza hacia algo, puedo sentir esperanza hacia alguien. Esas son las dos maneras de ver a la esperanza como fortaleza. La esperanza hacia alguien nos acerca a la fe y probablemente a la religiosidad, aunque no necesariamente, y la esperanza hacia algo nos acerca al mundo de las metas logrables. Esta señora que tenía la curiosidad muy elevada, le hicieron un regalo. Zeus le regaló, quería vengarse de Prometeo por haberle robado el fuego, y le regaló a Pandora, a su hermano, la esposa de Epimeteo, el hermano de Prometeo, le regaló no una caja, sino eso, como una jarra, ¿no? Una ánfora. Y dentro estaban todos los males del mundo. Como ella era tan curiosa, los abrió. Pero los dioses, entre tantas cosas que esta señora abrió para llenar al mundo, se les olvidó, o se equivocaron, o lo hicieron a propósito y metieron la esperanza en ese jarrón. Y ella logró cerrar la tapa antes de que se escapara también. Por eso dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Claro, es una metáfora extraña, porque se quedó en el jarrón y ella se equivocó. Lo que quería era mostrarles de dónde viene esa expresión, y ahora quizás la vemos con otros ojos. Václav Havel fue presidente de uno de los países de Europa Oriental, y quizás es un excelente cierre, ¿no? La esperanza no es lo mismo que el optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, ese es el optimismo, sino la certeza de que algo tiene sentido independientemente de cómo resulte. Eso quiere decir que podemos tener esperanza en el propósito mayor, porque el propósito mayor, que es uno de los pilares del PERMA, nos hace ser esperanzados. Y al ser esperanzados como condición innata desarrollada, nos permite desarrollar o convocar a la esperanza como una emoción positiva, y avanzar y visualizar futuros y lograr las metas. El conocimiento de nuestras fortalezas de carácter podemos promoverlo a través del PERMA, alcanzar la mejor versión de nosotros mismos y florecer. Y no solamente eso, sino que, bueno, ahí la
la hemoalfabetización. Bueno, hablé yo solo. Siempre digo, este es cortica y lo voy a dejar hablar, pero no lo hice. Bueno, pero aquí estamos escuchándolos muy atentos. Sí, muchas gracias. ¿Tienen alguna observación, comentario? Vamos a escuchar al resto del grupo que estaba aquí conectado el día de hoy. Sí, bueno, lo que pueden, les hago una pregunta. ¿Les hizo sentido la presentación? ¿Ven a la esperanza como, como una característica novedosa, nueva, o prefieren ver la esperanza como la sentían antes? No le puedo hacer una pregunta ambigua. La pregunta es, ¿tienen una mirada nueva acerca de la esperanza? Yo creo que este tema es un poco reflexivo, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que reflexionar sobre todo lo que hemos escuchado el día de hoy y ver cómo era nuestra postura anteriormente, que creo que varias de las personas, por lo menos los muchachos que estaban aquí, querían escribir en el chat, pero en su momento no lo pudieron hacer. Cómo era su postura y su pensamiento antes y cómo lo ven de ahora en adelante. Sería interesante que usted nos pudiera regalar algunos, qué ejercicios prácticos podemos hacer como para nosotros hacer esta reflexión. Cómo podemos ser un poco más esperanzadores en nuestro yo interno. Claro, yo les presenté cinco, eh, 5 ejercicios que la gente de psicología positiva recomienda para desarrollar la fortaleza, no como emoción, sino como tal cual, como fortaleza. Y tiene que ver con ver hacia atrás, ¿no? Eso tiene mucho que ver de escucharse a sí mismo, de ver de qué manera enfrenté las situaciones difíciles que tuve en el pasado y cómo las logré, me logré sobreponer de ellas, ¿no? Entonces, traer eso a tiempo presente. También hablamos de escuchar a gente que uno reconoce que es esperanzada, que tiene esperanza y conversar con esa persona y ver desde dónde la funda, o inclusive si llegamos a reconocer que la persona tiene esperanza como emoción, porque una reflexión posible sería, si la esperanza es una emoción, ¿qué siento cuando la siento? ¿Qué produce? Porque cuando yo siento amor, claro, lo que pasa es que es complejo y difícil expresar lo que uno siente cuando siente algo, ¿no? Pero cuando uno se enamora y siente el amor como una emoción o como un sentimiento, uno puede decir, puede quizás describir con palabras lo que se siente. Cuando uno se siente orgulloso, yo puedo decir, oye, ¿cómo me siento? Bueno, me siento como me pongo erguido, me siento como un gallo, pero en el sentido literal positivo, que digamos, como los gallos cuando van a cantar, ¿no? Uno puede, digamos, volver metáfora la emoción y poderla explicar. Un ejercicio interesante es poder decir, cuando yo siento esperanza como emoción, ¿cómo me siento? Porque si es una emoción positiva, aunque hablan que es una emoción ambigua, porque podemos tener una esperanza de algo que no va a suceder. O sea, nadie va a revivir. Bueno, lo hizo Cristo, pues, pero en situaciones hay esperanzas en que, bueno, uno sabe que no es posible, pero en términos generales, como la esperanza va hacia las cosas y hacia las personas, podemos
indagar sobre qué sentimos cuando sentimos eso, o más bien, cómo nos sentimos cuando lo sentimos. Y podemos empezar por las que son más propias, ¿no? Podemos empezar por las que ya hablamos, ¿no? Cuando me siento orgulloso, la alegría, wow, la alegría es, amanecí alegre, me hicieron el día, qué bueno, tal. Se iba a cerrar la puerta del ascensor y una persona, cosa que no sucede mucho, aunque nosotros los venezolanos somos muy colaboradores, le apretó el botón y se abrió la puerta y bueno, me siento agradecido y le doy las gracias. Oye, muchas gracias. O ayer venía subiendo del mercado y venía cargado y un chamo que venía caminando rapidísimo, señor, lo ayudo. Claro, me puedo conectar con la rabia de que me dijo viejito o con el agradecimiento. Y yo decido, pues yo me decidí conectarme con el agradecimiento. Cuando esta deportista brinca, salta 15,67 metros, que es una brutalidad de espacio, y yo me siento orgulloso. ¿Cómo me siento orgulloso? ¿Cómo puedo describir el orgullo como emoción? ¿Cómo me siento? ¿Cómo es sentirse orgulloso? Me hace respirar de una manera distinta, me hace sonreír, se me paran los pelos. Mira, se me puso la piel de gallina. Uno puede corporalizar las emociones a veces. Lo que pasa es que uno se sonroja a veces, porque el cuerpo no puede decir mentira. Entonces, a veces entender al cuerpo, cómo se conecta con la emoción, nos da pistas de qué sentimos cuando sentimos a la esperanza como una emoción. Y como una fortaleza, bueno, definitivamente, entenderla que es una condición preexistente nos da una mirada nueva, diferente, de posibilidades, de diseñar futuros, de avanzar con un pie distinto, de caminar mirando al frente, de no bajar la cabeza. La esperanza es lo último que se pierde. Se quedó en el jarrón. Yo creo que la esperanza es una bella fortaleza, una bella emoción y poco hablamos de ella. Aquí dice buenos días a todos, especialmente al profesor Lindner. Muy interesante, invita a reflexionar y abrirse a fortalecerse alimentando la esperanza. Muchas gracias. Acuérdense que caminan juntas, no son lo mismo la esperanza, el optimismo y la visión de futuro. ¿Algún otro comentario? ¿Qué opina usted sobre la esperanza? Déjeme ver. ¿Qué opina usted sobre la esperanza de que cambie en el país? Bueno, hay varias cosas en la pregunta. Primero, ¿qué opina usted? Yo creo que es una pregunta que tú te estás haciendo a ti mismo, a ti misma, de que cambien, está enfocado de que otros van a hacer el trabajo en el cual somos compartícipes, de que cambien quienes, yo creo que la mejor manera de cambiar el país es cambiar nosotros mismos, ¿no? Yo creo que es la manera de empezar. Yo creo que tenemos más de 20 años haciendo lo mismo y no hemos obtenido resultados. Yo no sé a qué tipo de cambios te refieres, pero yo creo que, bueno, si es un cambio político, bueno, igual tenemos que cambiar nosotros. Yo creo que tenemos muchas cosas que cambiar.
yo vivo en un sitio que está en subida y hay mucha gente que tiene resonadores y vienen a probar, como hay dos edificios enfrentados, vienen a probar a los resonadores aquí entre los dos edificios. Si eso pasara una vez al día, bueno, no pasa nada, pero mi casa no tiene ventanas porque, bueno, yo decidí que fuera así. Entonces, bueno, tengo que taparme los oídos con alguna frecuencia. Eso es un cambio. Yo puedo tener esperanza de que esas personas van a cambiar, pero esas personas tienen que cambiar. Esas personas tienen que tener esperanza en el futuro y entender que en el futuro eh, todos tenemos una concordia, todos tenemos que ver, todos tenemos que trabajar juntos. Entonces, y ya lo dijo, y creo que fue Einstein, ¿no? La mejor manera de cambiar las cosas es que empezar por uno. Así que yo creo que cambiar el país es un tema eh, que si tengo esperanza de que cambie, sería la pregunta que interpreto. Sí, sí, porque es como el cuento del colibrí que siempre cuento aquí, ¿no? Había un incendio en el bosque, había un colibrí y el oso le pregunta al colibrí, estás volando en el lado contrario y le dice que tiene la boca llena de agua. Y el colibrí se regresa y el oso le pregunta, bueno, tú no ves el tamaño del incendio, ¿qué estás haciendo? Entonces, y el colibrí le contesta, yo estoy haciendo lo que me toca. Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos parte en la solución de las cosas. Y yo estoy viendo señales. Yo creo que las señales son positivas. Y si la pregunta es si tengo esperanza, sí la tengo. La tengo como sentimiento o como emoción y la tengo como fortaleza. Comparto con ustedes el indescriptible amor que se siente cuando nace un nieto. Lo digo a los abuelos que se están entrenando, que no soy capaz de describirlo, que sentirlo. Wow, bueno, tener un hijo es una descripción, es una emoción y bueno, es una escuela impresionante, ¿no? Es fantástica. Y el abuelazgo, el cual he vivido y disfrutado, a los que me siguen en Instagram, por cierto, mi Instagram es @AlbertoLindner, si me quieren seguir y no me siguen, Lindner, con la D en el medio de la 2N. El abuelazgo es una escuela. A los que me siguen por las redes, perdón, saben que dibujo todos los días con ellos. Dibujamos. Este es el dibujo 491. Ahorita estamos dibujando Pokémones. Entonces, bueno, nada más el hecho de decir del día 501 de cuarentena, empezamos en el día 400, hace 491 días, y este es el tomo número 5, que es el nuevo uso que le doy a las tesis más amadas que tengo, que ahora tienen una vida nueva, que están llenas de dibujos amorosos. Esa reunión que la hago desde el abuelazgo es indescriptible. Primero, el orgullo. No, vamos a ponerlas en orden. Primero, el amor que les siento y el amor que me tienen. La alegría que siento cuando lo hago. Pues yo le dedico media hora diaria a hacer ese dibujo y después media hora al día siguiente a conversar con ellos y enseñarlos el dibujo. El orgullo que se siente cuando vemos el resultado y vemos la mirada que han desarrollado ellos y que he desarrollado yo en 500 días. Es una cosa que no tiene precio, indescriptible. Yo creo que los nietos es una de las mejores escuelas de emociones que hay. Así que bueno,
CBC, no sé quién lo escribió, pero te felicito por ese sentimiento. Esa era la reflexión a la que me refería. Ok, perfecto, gracias. Que hay que sentirlo, quise decir. Gracias por la explicación. Gracias. Sí, bueno, hola Estela, qué gusto escucharte y saber que estás presente. Bueno, nada, chévere, perfecto. Muchas gracias. Y gracias por todos esos comentarios que han escrito por ahí, que nos hicieron avanzar 20 minutos más. Pero bueno, en honor al respeto a su tiempo, si no hay alguna pregunta más, bueno, ¿hay algo más que quieran decir? Gracias. Por mi parte, lo que quiero, para cerrar, tenemos un mundo de posibilidades que yo he descubierto. Claro, yo hice los talleres, ¿no?, de psicología y después hice coaching ontológico en sus dos versiones y he seguido estudiando sobre eso, ¿no? Pero es increíble la capacidad que uno tiene de mirar el mundo de una manera distinta. ¿Qué es lo que yo he aprendido en estos últimos 11 años? Por decir un tiempo, ¿no? Es que estar pendiente de los cambios es importantísimo porque suele suceder que uno tenga un juicio de sí mismo y lo engavete. Y ese juicio permanece con nosotros aun cuando nosotros seamos distintos. Por lo cual, vivir el presente es muy importante. La esperanza nos hace ver el futuro, pero tenemos que habitar el presente. Todas las emociones positivas nos traen porque las vivimos en tiempo presente. El agradecimiento es una que podemos convocar en cualquier momento. Y hay fortalezas que nos permiten habitar el tiempo presente también. Entonces, reflexionemos sobre lo que creemos que somos permanentemente. Y si vemos que ya lo dejamos de hacer o de ser, para ser más profundo, entonces, bueno, construyan un juicio nuevo, construyan algo de ustedes, porque ya se dieron cuenta que ustedes cambiaron. Entonces, construyan ese cambio. Es que ya yo no soy así, ahora soy de esta manera. ¿Qué les recomiendo? Bueno, hagan el test VIA, escuchen a gente que tiene fortaleza y aprendan de ellos. Tengan una meta superior, que es uno de los pilares del PERMA, que es el sentido de vida. Hay muchos ejercicios muy sencillos de hacer. El Ikigai, que es japonés, lo consiguen en cualquier plataforma y en Google, y les permite ver cuál es su sentido de vida. Y bueno, nada, fue un gustazo para la gente que lo ve ahora en vivo y para la gente que lo va a ver diferido. Fue un placer estar aquí. Para mí fue importantísimo porque me permitió revisarme, revisar las creencias y bueno, nada, habitar un tiempo nuevo. Bueno, muchísimas gracias, arquitecto, por habernos acompañado la mañana de hoy, compartiendo con toda la audiencia que estuvo presente el día de hoy. Todos esos conocimientos con relación a la esperanza, y creo que fue súper fortalecedor y que nos dio como una mirada reflexiva sobre cómo hemos sido y cómo queremos ser, porque también hay que ver cómo se visualiza cada persona y qué es lo que quiere ser en el futuro. Así es. Agradecido. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos y esperamos tenerlo próximamente en otro espacio construcción, compartiendo estas mañanas tan ricas con nosotros
y con todo lo que usted sabe. Claro, podemos hablar del humor la próxima vez. Me encantaría porque a todo el mundo le gusta el humor y creo que podríamos hacer incluso un conversatorio, invitar a una persona que le guste este tema del humor y podemos tener también y conversar al respecto. Claro, ahí invitamos a el profesor que da la materia del humor en el diplomado de psicología positiva, se llama Ah, César Yacir. Podemos tener un conversatorio y lo invitamos a él. sería excelente porque yo creo que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos reírnos. Yo, por ejemplo, no sé cómo que harán las demás, pero yo, por ejemplo, todas las tardes dedico al menos una media hora en mi vida a ver a toda esta gente que hace reír, pues todos estos venezolanos que están en el mundo y eso me hace que me acueste contenta y genera un poquito de endorfina, oxitocina y todas esas hormonas que son. Tal cual, porque el humor es una fortaleza y además es una emoción positiva que se forma con la alegría y con la diversión. Así es. Así que nada, esa es una forma excelente de borrar lo negativo y equilibrar esa balanza de 3-1. Así es, así. Bueno, yo lo hago desde hace tiempo y me ha resultado bien. No lo hice por hacerlo de manera pensada, pues no, sino simplemente me gustó y bueno, nada, ya yo sé que en la noche, a las 8 de la Nada, noche me conecto a ver y a reírme un es ratito. una excelente práctica, excelente. Acostarse con el humor prendido, encendido, pues activado. Así es, así es. Bueno, un abrazo para usted y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos en un próximo espacio construcción. Un abrazo, Hasta luego, muchas que estén gracias. muy bien, hasta luego. Gracias.